Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez en compañía de José Ángel Domínguez a la distancia. ¿Cómo estás, José Ángel? Muy contento de saludarte, como a todos los amigos y amigas que están interesados en estos temas que a nosotros nos parecen muy importantes. Decía Jean-Paul Sartre que cada hombre tiene que inventar su camino, pero creo que ahora con esta pandemia que hemos experimentado durante todo el 2020, la palabra correcta sería reinventar su camino, mi querida Graciela. Pues estamos teniendo que ver por dónde vamos a tener que ir este próximo año. La verdad es que está complicado y hace falta, pues eso, mucha creatividad, mucho ingenio, información, ¿verdad? Para poder ver nuevos caminos que se abran para nosotros. Por supuesto, y para todos los demás, una completa solidaridad de nuestra parte con todas las personas que, al igual que la gran mayoría de los ciudadanos en México, pues está luchando a brazo partido día con día para vivir en condiciones dignas, para transformar una realidad que tiene muchos años que no se ha movido, ¿no? Y que se empieza a transformar, o al menos así me gustaría pensarlo, y que en ese sentido los medios públicos hemos, y sobre todo Radio Educación, hemos acompañado estas transformaciones, estas reflexiones, estas introspecciones y por supuesto también acciones concretas de activismo cultural, diría yo. Y pues en este programa, que es previo a los programas de Navidad y de Año Nuevo, porque además nos tocaron estas fechas para transmitir los siguientes jueves, pues queremos desearle a todo mundo una feliz Navidad, un próspero Año Nuevo, que haya mucha salud, sobre todo, que es lo más preciado en este momento. Y bueno, pues hoy vamos a presentarles una selección de las intervenciones que se dieron en uno de los encuentros de comunicación más importantes que se realizan anualmente a nivel internacional. Nos referimos a TV Morfosis, el cual se realizó virtualmente los últimos días del mes de octubre y que tuvo como sede la Universidad de Valencia en España. Por supuesto, el tema obligado, en vista de la situación que hemos vivido todo el año, fue la comunicación audiovisual en tiempos de pandemia. TV Morfosis contó con la participación de destacados expertos de varias partes del mundo, como son Argentina, Costa Rica, Perú, España, nuestro país, por supuesto. Estuvo muy interesante, por lo que les invitamos a que se enteren de qué sucedió en este programa. Además, vamos a ofrecerles nuestro recuento de las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que se quede y participe aquí en El Fin Justifica a los Medios. Saludamos con mucho cariño a todas las personas que nos escuchan a través de nuestras frecuencias, la aguerrida 1060 de amplitud modulada, el incipiente 96.5 FM que está intentando crecer, por supuesto, o vía internet en todo el mundo, y desde luego a aquellos que lo hacen a través de nuestras emisoras hermanas. Son Radio Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Radio Universidad Autónoma de Baja California, Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa en la Ciudad de México, Iguala Radio en Guerrero, El Escarabajo Radio en Jalisco, Radio Paraíso en Los Reyes, Michoacán, Radio Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y Radio Universidad Autónoma de Occidente en Los Mochis, Sinaloa. Muchas personas escuchan el podcast, esta nueva modalidad de escucha, y los saludamos también con mucho cariño. Este podcast se sube a las redes sociales del programa y por supuesto a la página de Radio Educación. Le invitamos a participar, estamos en Twitter como @Radio El Fin y en Facebook, desde luego, como El Fin Justifica a los Medios.
Vamos ahora a escuchar Notimedios, con la selección de las noticias de comunicación más importantes de la semana, realizada por Ángeles Medina. Notimedios. La Federación Internacional de Periodistas informó que al menos 42 comunicadores han sido asesinados este 2020, en lo que se lee como una clara persecución al derecho a la información y a la libertad de prensa en el mundo. De estos 42 asesinatos, 13 se registraron en México, por lo que por cuarta vez en 5 años nuestro país se ubica a la cabeza de la lista de naciones más peligrosas para el ejercicio periodístico. Tras este informe, la Federación Internacional de Periodistas hizo un llamado urgente para redoblar esfuerzos y garantizar el ejercicio seguro del periodismo en el planeta. El Comité para la Protección de Periodistas dio a conocer que este 2020 al menos 274 periodistas fueron encarcelados en todo el mundo por realizar su trabajo informativo, de acuerdo con el informe anual sobre periodistas encarcelados y arrestados. Este año se registró la cifra más alta desde principios de los años 90, lo cual resulta alarmante en medio de la pandemia por el COVID-19. Los países que más han encarcelado periodistas son Turquía, Egipto, Arabia Saudita y China. Muchos de los comunicadores fueron arrestados durante protestas y tensiones políticas, algunas de ellas relacionadas incluso con el manejo de la pandemia. El reportero guerrerense Omar Bello Pineda, desplazado en la Ciudad de México desde hace 3 años y amenazado de muerte, se manifestó frente a la Secretaría de Gobernación para exigir la atención del gobierno federal y del Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Omar Bello, reportero del diario ABC de Zihuatanejo, se vio obligado a salir de su ciudad en 2017 debido a que 2 grupos del crimen organizado lo hostigaban para que escribiera lo que ellos decían con la amenaza directa de matarlo si no obedecía. El periodista explicó que hasta ahora el mecanismo le ha negado la seguridad con escoltas, argumentando que sus potenciales agresores están a más de 600 kilómetros de la Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador intercedió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para sacar de prisión a Rafael Méndez Valenzuela, hijo de la periodista Judith Valenzuela. Rafael Méndez ya había cumplido su condena, pero se le mantenía preso en el penal de Guasave, Sinaloa, por una mala interpretación o aplicación de la ley, lo que afectaba sus derechos humanos y significaba una injusticia por la que el mandatario intercedió. Un actuario de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje constató por segunda ocasión que la Agencia de Noticias del Estado mexicano no cuenta con personal trabajando en el edificio ubicado en la calle de África 15, en la colonia Concepción, en Coyoacán, un inmueble en el que integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex instalaron un campamento con banderas rojinegras desde hace un mes. En tanto, el director jurídico de Notimex, Víctor Fernández, denunció que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ha sido parcial en el conflicto laboral que mantiene la agencia, pues asegura que en todas las resoluciones y procedimientos se ha buscado beneficiar al Sindicato Único de Trabajadores de Notimex. La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones que obligará a todos los usuarios de telefonía móvil a inscribirse en un registro nacional donde deberán proporcionar todos sus datos personales, incluidos los biométricos, como mecanismo para determinar quién es el propietario de la línea y utilizar esa información en investigaciones de secuestro y extorsión. De acuerdo con lo aprobado, de no realizarse este registro en un plazo máximo de 6 meses, una vez que la iniciativa sea aprobada por el Senado y publicado en el Diario Oficial de la Federación, se obligará a las empresas operadoras de telefonía a cancelar la línea.
Y en noticias internacionales, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos y 48 estados demandaron a Facebook por la violación de la ley antimonopolio, por lo que solicitan a un tribunal que obligue a esta red social a realizar desinversiones de activos, incluidos WhatsApp e Instagram. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, destacó que durante casi una década Facebook se ha valido de su dominio para aplastar a los rivales más pequeños y eliminar la competencia. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite nuestro blog elfinjustifica.wix.com/notimedios. Pues ya lo escuchó usted, ojalá este resumen le invite a consultar Notimedios en nuestra página de Facebook, El Fin Justifica los Medios, o visitando el blog elfinjustifica.wix.com/Notimedios. Sus opiniones, sus puntos de vista, de verdad, son muy importantes para nosotros. Recibimos algunos mensajes de nuestros radioescuchas la semana pasada. Samuel Montebello nos pregunta a qué hora se transmite Historias Enchuladas. El programa anterior fue justamente sobre podcast y tuvimos de invitado a Alejandro Joseph Esteinú, que nos contó de esta empresa que se llama Audiora con doble D. Audiora. Ahí en la página de Audiora pueden encontrar ustedes todos estos podcasts y escucharlos a la hora que gusten. No son programas de radio, no están transmitiéndose a través de una emisora de radio que transmita por aire, sino que son podcasts que están en Internet. Así es, a disposición para cuando tú tengas el tiempo y la disposición, y ese es uno de las nuevas características de los podcasts. Citlali Mendoza dice, ¿por qué no se pueden acceder a los podcasts desde la aplicación de Radio Educación? Bueno, la aplicación para celular donde se puede escuchar Radio Educación es solamente para escuchar estas emisoras que son, por un lado, la AM, la FM y dos más que están de manera solamente digital, digamos. Radio Educación tiene una página alterna que es www.e-medioradio.edu.mx. Ahí es donde están los podcasts de varias de las series de Radio Educación. Y creo que ahí habría habido algún tipo de circunstancia, pues por almacenaje simplemente y por la crisis. Así que no sé si Citlali se refiere a eso. Y en e-medioradio.edu.mx sí escucharás, por supuesto, otros materiales que están ahí. En esa página están los podcasts. En la app de Radio Educación no se pueden escuchar los podcasts. Y en la página de la que les acabo de dar, ahí sí se pueden escuchar, pero solamente los que van de este año, porque precisamente por esta falta de memoria, supongo, para poder albergar todos los podcasts que teníamos subidos ahí, que eran de varios años antes, pues los tuvieron que bajar. Le invitamos a que nos haga llegar su comentario, su punto de vista. En Twitter estamos como @radioelfin y en Facebook como El Fin Justifica a los Medios. Continuamos con el programa. El reportaje. TV Morfosis 2020. Este año, como todos, se ha llevado a cabo el encuentro internacional TV Morfosis, que reúne a los especialistas, académicos y creadores de contenidos audiovisuales más destacados de todo el mundo. Este es un evento que normalmente organiza la Universidad de Guadalajara en Jalisco, pero aprovechando que debido a la pandemia las conferencias y mesas de debate fueron virtuales, ahora la responsabilidad la asumió la Universidad de Valencia en conjunto con el Congreso Internacional de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación. De hecho, el tema central de este 2020 fue la comunicación audiovisual en tiempos de pandemia. La primera mesa abordó el tratamiento informativo de la crisis sanitaria, la verificación de la información y el análisis, pues de acuerdo con los ponentes, la crisis es vírica y también mediática. Al respecto, esto es lo que dijo la directora de EFE, Televisión Española, Marta Cerame. Ella precisó que los medios tenemos que huir del alarmismo,
ofrecer información explicativa, por muy obvia que pueda parecer, y sobre todo, desmentir fakes. La agencia, desde luego, es experta en informar, en dar una información en estado puro, ¿no? En un momento que es básico tener información en estado puro que llega incluso a salvar vidas, ¿no? A pesar de lo difícil de esta situación, motivada por la pandemia, yo creo que tampoco influye tanto en el ADN de nuestra profesión, ¿no? Los periodistas nos movemos bien en las crisis y en la incertidumbre, porque ¿de qué hablamos los periodistas si no? Y lo mismo que en las guerras, vamos en dirección contraria a la lógica y vamos camino a la zona de conflicto. Ahora tenemos que salir a la calle para buscar la noticia, obtener respuestas y brindarlas a nuestras audiencias que ahora están totalmente confinadas, ¿no? A EFE le preocupa seguir cumpliendo años, os digo que tiene 82, pero le preocupa adaptarse a los nuevos tiempos y quiere que la marca evolucione, manteniendo sobre todo la calidad, pero también la F de fiabilidad. Somos un medio fiable, queremos seguir siendo fiable. Para ello, hoy por hoy, estamos trabajando en 3 direcciones. Esa es en la que se trabaja. Son 3 direcciones totalmente imprescindibles, que son especialización, verificación y la migración a lo audiovisual. Son 3 pasos ineludibles que yo creo que todos los medios de información tienen que tratar. Cuando hablo de especialización, bueno, pues la pandemia que ha hecho, pues ha llevado por primera vez en mucho tiempo a la ciencia a las portadas, ¿no? La ciencia ha pasado a un primer término informativo y los tertulianos han dado por fin paso a los expertos. Necesitamos expertos. Necesario como nunca un periodismo científico que investigue, explique y sea didáctico. Un enfoque constructivo más cerca del llamado periodismo de soluciones. Tanta noticia negativa puede producir fatiga en nuestros oyentes, en nuestros espectadores, en nuestros lectores. Necesitamos un periodismo que aborde el problema desde un enfoque preventivo y sea capaz de dar respuestas. Bueno, en esta línea nosotros hemos trabajado en webs temáticas y en canales verticales que son especializados en ciencia, en ecología y periodismo ambiental, como es F Verde, o el canal de salud que se llama F Salud. Cuando hablo de la otra vía, que es la verificación, hoy más que nunca, ¿no? En tiempos en lo que hemos oído ya todos, que la OMS ha bautizado como el tiempo de infodemia, hay que huir del alarmismo y ser riguroso en todas las informaciones más que nunca, y hay que contrastar y volver a las fuentes, ¿no? Solo un dato, entre enero y marzo de 2020, la Red Internacional de Verificación de Hechos verificó y desmintió más de 1.500 falsedades en línea relacionadas con la COVID-19. Bueno, pues para esto también tenemos una plataforma que se llama F Verifica, la plataforma de comprobación y desmentido de bulos, no solo en política, sino también en cuestiones de salud pública. F Verifica es una herramienta de la agencia EFE para mejorar el debate público y nace con vocación de contar lo que pasa, pero también lo que no pasa. Y ya por último, la última patita en la que estamos trabajando, llamo patita, pero vamos, es pata grande, y es la migración al audiovisual. Está claro que el lenguaje audiovisual hoy por hoy se impone y hay que conectar con esas audiencias que consumen muchísimo audiovisual. Ya hemos oído datos, de los datos estos de Kantar Media, que dicen que en marzo de 2020 fue el mes de mayor consumo de televisión de la historia de España, con un total de 282 minutos por persona y día. Pero voy más allá. Hay estudios, concretamente de la consultora Zenit, que dice que el consumo de vídeo en Internet ya representa el 60% del total del tráfico y prevé que en 2021 una persona pasará unos 100 minutos al día viendo vídeo online. ¿Dónde está el negocio? ¿Hacia dónde tienen que ir los medios? Está clara, ¿no? La ecuación es clarísima. Por su parte, Guillermo Orozco, de la Universidad de Guadalajara, dijo que es difícil controlar la euforia informativa porque todos quieren tener la primicia, aunque la información no esté bien fundamentada y corroborada. En ese sentido, el doctor Guillermo Orozco llamó a las y los comunicadores a dimensionar el alcance que tiene lo que desde la televisión y la radio se emite. Hay que estar conscientes de que a la par que una pandemia de un virus, tenemos una pandemia informativa. Esto no es único de esta situación actual. Siempre que pasa algo extraordinario,
la información se vuelve loca y los informantes, por supuesto que también. Entonces es un escenario donde tenemos información de distintos niveles, con distintos alcances y a veces al mismo tiempo. Yo diría que el primer punto de atención es ver el ámbito desde donde se dice algo y el ámbito hacia donde va lo que se dice. Por ejemplo, tenemos información en un nivel, digamos, mundial, internacional, desde la Organización Mundial de la Salud de la ONU hasta otros, la Comunidad Europea, América Latina, etcétera. Tenemos información que es emitida, procesada y emitida a niveles nacionales, y después tenemos una serie de informaciones a niveles locales de distinta magnitud, desde zonas de un país hasta ciudades y pequeñas poblaciones en cada uno. Entonces, hay una escala muy amplia de ámbitos de incidencia de la información. Y yo creo que ahí un primer problema es como para la veracidad, es que los informantes se sitúen o nos situemos en el ámbito al cual vamos a enviar la información que queremos, o para quienes, en dónde territorialmente queremos decirles algo. En mucho sentido, esto tiene que ver con la veracidad, independientemente de que haya mala información o de que haya la intención de exagerar algo para pues vender la noticia más fácilmente, de tomar informaciones sin realmente estar seguros que sucedieron, pero son muy llamativas, y entonces para la prensa escrita o para informaciones en redes sociales resulta muy, muy bueno el poder impactar. Entonces, yo dejaría estos primeros dos puntos. Primero, que hay que estar muy conscientes de los ámbitos de incidencia, tanto de la información como de los que van a recibir esa información. Y por otro lado, que bueno, se vuelve una especie de tablero muy complicado el poder verificar cada cosa, porque todos se vuelven de alguna manera informantes a la vez y quieren informar y mandan un tweet y en Facebook y en fin. Entonces no hay posibilidad de controlar la euforia informática que se tiene a nivel general cuando pasa algo como una pandemia. Creo que hay que entender primero el fenómeno y entonces podemos ir avanzando en ver cómo se podría analizar otros puntos de la misma información. El filósofo y académico de la Universidad de Buenos Aires, Alejandro Piscitelli, habló del término infodemia y calificó la actuación de la Organización Mundial de la Salud de un intento de monopolio de la verdad en un terreno absolutamente resbaladizo. Para Piscitelli es importante no insistir en la supuesta existencia de una conspiración oscura de las plataformas digitales para generar desinformación, porque dijo, realmente el problema recae en que la gente no cree en los políticos ni en los científicos. A mí me parece un tema muy interesante, fue el tema de la infodemia, ¿no? De infodemia que fue acuñado por la Organización Mundial de la Salud y que buscó equiparar el virus biológico con las noticias de la pandemia. Pero no con cualquier noticia, sino con las noticias que no merecían su aprobación. Con lo cual la Organización Mundial de la Salud tuvo como un doble manejo de las cuestiones. Por un lado, los que sabemos son nosotros, los que entendemos lo que está pasando somos nosotros, y los que vamos a aprobar lo que se va a decir somos nosotros. Este intento de monopolio de la verdad, de un fenómeno absolutamente resbaladizo, desconocido, que todavía hoy no sabemos
en un montón de dimensiones cómo opera, cómo funciona, sobre todo cómo se lo vence o cómo se lo controla, se equivocó en un montón de cosas desde el principio. No dio las advertencias cuando tenía que haber dado, casi a fines de enero, cuando ya prácticamente coincidiendo con el cierre de Wuhan. Más bien, si una provincia entera de Wuhan y de la provincia, si se cierran 60 millones de habitantes, porque está pasando algo importante, no me hace falta que me lo diga la Organización Mundial de la Salud. No tenía el control de la pandemia, sino que tenían que defenderse de la información acerca de la pandemia. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Desde la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Carlos Scolari también habló de la dura crítica de las plataformas y redes sociales, pero reconoció que, así como los otros medios, si bien tienen un lado oscuro, sin ellas no habría sido posible mantener la enseñanza online o el teletrabajo. Cuando hablamos de pandemia, virus y medios de comunicación, yo creo que podemos hacer identificar dos grandes niveles para establecer de análisis, pero también niveles para conversar. Uno es la cuestión, yo creo, de los discursos, cómo se contó la pandemia, cómo se está contando la pandemia, y cómo se contó en las diferentes sociedades. No es lo mismo la forma en que, por ejemplo, el gobierno, el Estado, puso en discurso la pandemia en España, si lo comparamos con otros países de América Latina o incluso dentro de Europa, cómo se contó la pandemia, por ejemplo, cómo fue el discurso estatal, por ejemplo, en Alemania, ¿no?, de Angela Merkel, tenían unas dimensiones diferentes de lo que fue el discurso del Estado en España. Y ese es un nivel de análisis, y ahí podemos estar hablando un buen rato, porque, por ejemplo, ya a la hora de buscar diferencias, cuando empezó el primer periodo de cuarentena, en España había una presencia muy fuerte de militares como enunciadores, ¿no?, como actores discursivos. Ustedes, la gente en España se recordará que estas ruedas de prensa donde estaban los ministros vinculados a salud, había epidemiólogos, de ahí surge la figura mediática casi de Simón, y había autoridades militares de los diferentes cuerpos, y eso fue una cosa bastante rara, ¿no?, porque, por ejemplo, en América Latina, por ejemplo, en Argentina, ya casi impensable que el presidente surgiera rodeado de militares para hablar de una pandemia, ¿no? Eso duró en España casi un mes y medio, hacia finales de abril ya la presencia militar del discurso se fue replegando, y digamos que ese espacio fue ocupado por incluso mayor cantidad de científicos, epidemiólogos, que tienen su estilo y se están posicionando como enunciadores muy potentes, ¿no? Digamos que si nosotros repasamos el campo de las diferentes ciencias, disciplinas, siempre los economistas eran los que tenían mucha voz a nivel público, ¿no? Y sobre todo en América Latina y en Argentina, si comparamos, los ministros de Economía y los economistas siempre han tenido una posición casi filosófica a la hora de contar qué había que hacer y hacia dónde iba el país. Y parecería que ese lugar está siendo ocupado, por ejemplo, por científicos que vienen de otras áreas del conocimiento, por ejemplo, epidemiólogos. Y estos son temas fascinantes, ¿no? Otra cuestión, siempre dentro del análisis discursivo que se podría charlar y que da para muchos, es el uso de las metáforas, ¿no? Esta presencia de militares reforzó el uso de una metáfora donde estaba, había que combatir, digamos que la presencia militar un poco reforzaba este tipo de discurso. Y después tenemos la cuestión ya más mediática, digamos tecnológica, podemos hablar del hardware de todo esto. Digamos que cuando nos encierra, cuando viene la primera cuarentena y ya estamos entrando en la segunda en España, yo creo, hay un discurso, no solo ni académico, profesional, pero sobre todo mediático, que circula muy fuerte, de crítica durísima a las plataformas, a las redes sociales. Todo esto que se habla del capitalismo de plataformas, capitalismo de vigilancia hasta la orden del día, libros muy vendidos hoy en España y en el resto del mundo abordan este tema del tráfico de datos personales. Claro, si no hubiera sido por estas malvadas plataformas, no sé cómo hubiéramos sobrevivido todos estos meses. O sea, yo creo que también eso nos lleva
debería llevarnos a repensar o adoptar una visión un poco más compleja de lo que significan las plataformas y las redes sociales. No son el gran castigo divino que nos mandaron a principios del siglo XXI, ¿no? Las plataformas, como cualquier medio, como cualquier tecnología, tienen un lado oscuro, pero evidentemente también aportan algo a la sociedad y lo hemos visto en estas semanas, en estos meses. Si no hubiera sido por estas plataformas, hubiera sido muy difícil poder llevar adelante procesos de enseñanza o el teletrabajo, por ejemplo. Y ese es el caso de lo que sucedió en nuestro país, que al no haber una red pública de radiodifusión y de televisoras, bueno, se tuvo que acordar con los medios privados su utilización, sus recursos y tal, para poder hacer el Aprende en Casa vía televisión, Graciela, y llegar a la mayor cantidad de alumnos posibles en el territorio nacional. Incluso hay que mencionar que también radiodifusoras le entraron a esto de el Aprende en Casa, puesto que era la única manera de llegar a zonas alejadas que no cuentan con internet ni con televisión incluso, ¿no? Entonces es el caso más grave de poder accesar a estas opciones de educación a distancia por parte de la gente más pobre de nuestro país. Efectivamente, y entonces nos preguntamos cómo le están haciendo en otras partes del mundo. Ana Romero, gerente general de la Televisión Pública de Perú, comentó su experiencia en la transmisión de contenidos educativos a distancia y, como tú decías, del acceso de los niños y niñas en zonas rurales. Ana Romero también señaló que el gran desafío es tener contenidos educativos que enganchen a las audiencias pequeñas. Es así como empezamos a desarrollar los cursos de Ciencia, Tecnología y Ambiente, Historia, Geografía y Economía, Comunicación, Matemática y sobre todo para aquellos alumnos que ya estaban prontos a salir de la escuela, los alumnos de tercero, cuarto y quinto de secundaria. Hicimos una investigación con una empresa donde preguntamos a los alumnos, a los maestros y a los padres, ¿no?, qué pensaban de este tipo de televisión. Y realmente con mucho grado recibimos que un 97% de las personas dijeron que necesitaban este tipo de programación. Iba a ser este canal es una herramienta que los chicos iban a tener paralelamente a sus clases escolares. Entonces nosotros, la pandemia no nos agarra desprevenidos. Así que el inicio del año escolar, el 16 de marzo, se da la pandemia y nosotros al día siguiente ya estamos con esta plataforma, con este canal educativo, y el Ministerio de Educación nos llama, nos convoca y nos invita a participar en la estrategia del gobierno llamado Aprendo en Casa. Entonces nuestros contenidos están ayudando a los niños que están ahora actualmente en sus casas recibiendo clases virtuales. Entonces para nosotros es una satisfacción, es un orgullo que los contenidos que hemos venido trabajando a lo largo de estos años hoy están beneficiando a muchos niños del país, ¿no? La Cooperación Iberoamericana para la Divulgación de la Ciencia fue el nombre de la ponencia de Gabriel Torres Espinosa. Él es presidente de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas y director de Canal 44 de Jalisco. Torres Espinosa hizo referencia a que en Iberoamérica el derecho a saber de ciencia es de reciente creación y que en este contexto debemos asumir la ausencia de habilidades comunicacionales y periodísticas en los científicos y la ausencia también de la ciencia en el propio periodismo. Un hecho irrefutable, además, que la batalla científica en contra de cualquier pandemia no solo debe ganarse hoy en los laboratorios con la investigación o la creación de un medicamento curativo o paliativo, o bien mediante el hallazgo de una vacuna, sino que también esta batalla en los países la debemos dar y ganar en los medios masivos de comunicación, con la divulgación del conocimiento científico relacionado con esta pandemia, que este año ha cobrado miles de vidas alrededor del mundo iberoamericano y específicamente en Latinoamérica, al hacer todos
un trabajo de amplio dominio público de la información concerniente a protocolos de prevención, gestión y control de esta enfermedad, y esto evidencia la importancia que tiene hoy una sociedad democrática, en una sociedad democrática, la divulgación del conocimiento científico y también el rol que juega dentro de esta divulgación el periodista científico como divulgador de la ciencia. Incluso podría decirse que la comunicación social de la ciencia trata de robustecer y de afianzar un derecho humano que por lo menos en Iberoamérica pareciera que es de reciente creación derivado de los prodigiosos avances de la ciencia y de la tecnología. No obstante, se trata de un derecho que encuentra su primer antecedente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que en su artículo 27, numeral 1, lo acoge como que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Y por supuesto, la divulgación de la ciencia implica la idea de ser partícipe de los beneficios del conocimiento científico. Para el presidente de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación, Enrique Bustamante, la pandemia ha evidenciado enormes déficits del sistema de medios públicos. A su juicio, hace falta un apoyo brutal hacia este tipo de medios para dar ese salto a los servicios multimedia, multiplataforma. Enrique Bustamante también se pronunció a favor de la existencia de servicios de Internet públicos que respondan a la demanda y a las necesidades de la gente. Primero fue la televisión digital por cable, luego por satélite, después nos llegó la televisión digital terrestre. Parecía que en España discutíamos hace 15 años en directo solo la tecnología, como si fuera lo único importante. El gran mérito de Telemorfosis, con el maestro Gabriel Torres, con Guillermo Orozco, fue precisamente poner el análisis, el énfasis en los contenidos y en los formatos. Y detrás de los contenidos, en la demanda del público, en la participación de los espectadores, de los ciudadanos, qué podían hacer en ese cambio de la televisión que antes no podían hacer en una televisión de masas, de millones de espectadores. Y ahí surgían los contenidos multimedia, transmedia, los formatos múltiples, las narrativas abiertas a los espectadores, un campo, un horizonte ilimitado para el futuro, ¿no? Hemos estado debatiendo, profundizando. Yo he participado en varios Telemorfosis desde Valencia en los últimos años en todo ese campo de enorme importancia social, y lo que no podíamos sospechar es que ahora nos íbamos a encontrar con la telemorfosis frente a la epidemia o la pandemia mundial, ¿no? Que es un factor nuevo, aparentemente no comunicativo, pero que influye no solo en la salud de la población, sino también en su vida social, en su vida económica, en la desigualdad socioeconómica de los ciudadanos, en todas las dimensiones de una sociedad contemporánea. Y ahí es fundamental esta reflexión sobre la televisión, sus cambios y la epidemia y sus repercusiones, porque hemos venido a comprobar también que la epidemia ha suscitado enormes déficits del sistema comunicativo que antes sospechábamos, que antes analizábamos, pero no podíamos demostrar de forma tangible. Por ejemplo, los déficits de televisión pública, los déficits de participación de los ciudadanos en los medios públicos y privados, los déficits de buenas prácticas en los grupos privados, que en muchas ocasiones mezclan la prensa del corazón con la política y con la democracia, mezclas abigarradas poco clarificadoras, y ahora mezclan la epidemia con todo lo demás, ¿no? Hemos comprobado los déficits de la televisión de proximidad, que no llegaban a alcanzar la demanda social específica en ese campo en situaciones tan dramáticas como la actual, ¿no? Hemos podido comprobar que los medios públicos no han sido capaces o no han tenido el apoyo político y financiero para lanzarse a un proyecto multimedia que hoy la demanda la sociedad absolutamente,
sin el cual los medios públicos quedarán como, mastodontes cada vez más moribundos en esta sociedad. Hace falta un apoyo brutal, fortísimo a los medios públicos para dar ese salto a medios multimedia, multiplataforma. Y algún autor va más allá y dice, ¿por qué no un Internet de servicio público? Porque el Internet actual está mandado por grandes grupos privados, opacos, mercantilizados, que no responden a la demanda y a las necesidades democráticas. Hay que transformar a los medios públicos en un Internet, en un espacio digital de servicio público para el futuro. Y este creo que es el reto de la investigación en comunicación y de Telemorfosis. Al final, este evento, TV Morfosis, cerró recalcando que la pandemia ha puesto a prueba nuestra capacidad de adaptación y que la vacuna es tan importante como analizar el trabajo de los medios informativos, especialmente de la televisión y también de la radio, con el objetivo de contrarrestar los efectos de la infodemia y también del coronavirus. Hay que decir que todas las ponencias están disponibles en tvmorfosis.com y las compartiremos igualmente en nuestro Facebook. Muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que pasen unas felices fiestas, que tengan salud, que cuiden a los demás. Cuídense. Y hay que decirles, mi querida Graciela, que los próximos programas que hemos preparado, que están previamente grabados, por supuesto, están más relajados, ¿no? Es una propuesta un poco musical y también de resumen de lo que ha sucedido, pero en un ambiente amistoso como el que vivimos día a día o intentamos construir en nuestra Radio Educación. Y con más música, por supuesto, para acompañarlos en estos días tan especiales. Gracias por su compañía. Los esperamos la próxima semana. Continúe apoyando las medidas sanitarias. Cuídese, cuide a los demás. Cuidémonos todos. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. Trabajamos para usted Luis Oropesa, Sofía Rivera, Ángeles Medina, Alexia Cervantes y José Ángel Domínguez en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.